Buenas tardes, hermanos. Desde aquí, desde Argentina, vamos a participar con la cadena de lecturas o de aportaciones que se van haciendo desde cada uno de los países. Hemos escogido un capítulo quizás leído muchísimas veces por todos nosotros en Arpas Eternas, en el tomo 3, que se llama Los secretos del Padre. Y hemos escogido las primeras 2 hojas de un trabajo que seguramente seguiremos en el momento que creamos oportuno. Las primeras 2 hojas porque es el primer momento en que el maestro levanta un velo para sus íntimos en una velada hermosísima allí en casa de su madre y en su propia casa, desde luego. Por tanto, primero haremos la breve lectura, que son unos pocos minutos, porque la lectura en sí misma encierra una vibración especial. Muchas veces habrán escuchado decir a algunos hermanos nuestros, sobre todo a Joaquín, que la obra está escrita como en octavas, está escrita con una cadencia, está escrita con una melodía, está escrita con una armonía especial. Desde luego que confirmo, siento de la misma manera que él, y que seguramente muchos otros, entre los que recuerdo a Candelaria también. La obra, la lectura de la obra, la lectura sentida de la obra, la lectura como si uno estuviera viviendo el momento, es absolutamente evocativa de la vibración. Y por tanto, siempre creo que es necesario, cuando la lectura es corta, cuando la lectura no es tediosa, ni larga, ni puede distraer en el tiempo, creo que es absolutamente necesario hacerla. Algunos hermanos nuestros han comentado en oportunidades que la lectura de la obra, la escritura de la obra, está hecha en octavas. Está hecha como con una cadencia especial, en un idioma especial, ¿sí? Que es el castellano, de una forma especial, con una gracia, con una vibración específica. Yo concuerdo absolutamente con todo esto. Y digo más, cuando esa lectura es hecha desde lo profundo del corazón, evocando el momento, sintiendo el momento, entregándonos absolutamente a ese momento, creo que la evocación es tan fuerte que la armonía de la misma lectura, que la armonía, la vibración del plano superior, nos envuelve de tal manera que nos permite participar de esa exquisitísima vibración, de esa exquisita enseñanza que los maestros quieren darnos a través de la misma. Por tanto, haremos la lectura breve, como os decía, y luego referiremos 4 o 5 párrafos de esta primera parte y allí estará concluida nuestra aportación en este capítulo tan hermoso que es Los secretos del Padre. Y os digo más, este libro, ¿sí? Este Arpas Eternas, lo compramos con mi padre en unas vacaciones, ¿sí? Y resultó que él se quedó con este tomo y yo me quedé con el tomo 2 que habíamos comprado. Y en el capítulo, él lo escribió muchísimas veces. Y en las primeras páginas del capítulo, en la primera página del capítulo decía leerlo y releerlo. Y puso de vuelta, leerlo y releerlo. Por tanto, fiel a su mandato,
fiel a su pensamiento, fiel a su, a su modo de verlo y básicamente a la transmisión que hizo las veces que hablamos del mismo. Por eso fue también un poco esta lección, en honor de él también y en su recuerdo. Bueno, os dejo un abrazo grande y empezamos con la lectura. Durante 2 semanas permaneció el maestro al lado de su madre en Nazaret, y sus diálogos íntimos con ella y el tío Jaime, como sus enseñanzas a sus discípulos, descubren en él una intensidad de amor a Dios y a la humanidad casi llevado al delirio. El alma que ama a Dios, decía, de tal manera se unifica con él que le siente vivir en sí misma con una potencia y plenitud que llega a absorberle por completo. Olvida a momentos que es un desterrado en un mundo de pecado y de dolor, y tiende el vuelo a las eternas claridades que son su plano habitual. Preguntado por uno de sus íntimos sobre la enorme diferencia de unas almas con otras, siendo que todas tienen el mismo origen divino e idénticos destinos eternos, el maestro explicó así: no hay en las lenguas habladas por los hombres palabras capaces de reflejar los secretos del Padre, que son como llamaradas de luz percibidas en momentos determinados por espíritus de avanzada evolución. Pero como vosotros por alianza de muchos siglos habéis querido ser en esta hora los que alumbréis el camino abierto por mí ante la humanidad, el Padre pondrá en mis labios su verbo eterno y en vuestra mente la lucidez necesaria para comprenderme. Encended una hoguera con la hojarasca seca de los campos y los árboles del bosque. El viento sacudirá aquella inmensa cabellera de llamas que arrojará una lluvia de chispas radiantes en todas direcciones. Observad que de aquellos millares de millones de chispas no todas encienden nuevos fuegos, sino que la mayoría de ellas caen a tierra donde la humedad del césped o el lodo de los campos las mantiene inermes y semiapagadas, hasta que las chispas hermanas las remueven entre las cenizas y las alimentan con buenos combustibles. Desde la eternidad, sin medida, y antes de que los tiempos fueran, la energía suprema, como una hoguera inmensa de amor, emanaba a millares de millones partículas radiantes de sí misma, que se aglomeraban unas con otras en una vasta inmensidad esférica, apropiada a su naturaleza incorpórea, sutil más que el gas y el éter. Allí debían desenvolverse, crecer, expandirse en vida propia, individual, inteligente, como partículas que eran de la eterna inteligencia creadora. Tal como el germen de la vida física se desenvuelve, vive y crece en el seno materno. Todas las manifestaciones de la vida en los planos físicos son como una copia de lo que sucede en las eternas moradas, donde guarda el Creador sus secretos casi incomprensibles para la mente humana terrestre. Las edades, que según nuestras medidas de tiempo, necesitan para desenvolverse y crecer aquellas chispas vivas, partículas de la divinidad, no puede precisarlo la humana inteligencia. Mas, como nada permanece inmóvil ni estacionario
en la creación universal, llega una hora en que las chispas son un yo pensante. Y entonces comienza su tarea marcada a fuego por la eterna ley de la evolución y del progreso. El yo pensante o ego, como le llaman las escuelas secretas de divina sabiduría, imita a su soberano creador y envía hacia un plano físico o mundo ya en condiciones de albergar vidas orgánicas una partícula o emanación de sí mismo para comenzar la escala progresiva de su propia evolución. El momento decisivo y solemne en que el yo pensante envía hacia un plano físico su primera emanación puede compararse, para mejor inteligencia del asunto, con el momento en que un ser nace a la vida material. Y así, el ego o yo pensante desempeña el papel de un padre de la antigua era que traía a la vida física numerosa prole. Son las personalidades que se sucedían unas a otras, como se suceden los hijos en la naturaleza humana. Y del mismo modo que los hijos se distancian enormemente del pensamiento de su padre, y tuercen el camino, lo encuentran de nuevo, cometen desaciertos, caen y se levantan. Igualmente sucede con las emanaciones inteligentes del ego o yo pensante, el cual, como nacido de la eterna potencia, tiene en sí misma inalterable paciencia con los desaciertos, locuras y devaneos de sus personalidades físicas que son creación suya, imagen suya, hijos suyos. Y las edades pasan y los siglos corren como polvareda de arena que llevan los vientos. El eterno absoluto no tiene prisa alguna. El ego o yo pensante creado por él no la tiene tampoco. La evolución no se realiza a saltos, sino paso a paso, como los viajeros en el desierto. Casos hay, no obstante, en que algunos viajeros vislumbran el peligro de una próxima tempestad o del avance de una manada de elefantes furiosos o la proximidad de una selva poblada de fieras, y entonces procuran apresurar cuanto pueden la marcha antes de que les sorprenda la noche. Esta noche de los viajeros por el desierto equivale a la terminación de un ciclo de evolución en el viaje eterno de las almas. Esa tempestad, esa tromba de elefantes enfurecidos y esa selva poblada de fieras son las diversas situaciones en que se ven las inteligencias encarnadas en el correr de sus vidas físicas, todo lo cual puede causarles grandes entorpecimientos si por holgazanería o falta de previsión no han evitado los peligros puestos como barreras en su evolución. Todo es comparativo, ya lo veis, como es arriba, es abajo, dice el viejo principio cabalístico. Hemos levantado una punta del velo que encubre los secretos del Padre y creo que es lo bastante para que comprendáis el porqué de la diferencia de unas almas con otras. No nacieron al mismo tiempo, ni crecieron con igual presteza, ni anduvieron a igual velocidad, ni vivieron en un mismo medio ambiente, ni entre idénticas circunstancias y bajo la presión de fuerzas y corrientes iguales. Un inmenso silencio siguió a esta disertación del maestro. Se conocía que todos meditaban, y el maestro comprendió que aún quedaban otros interrogantes en la mente de sus íntimos. Bástale al día su propio afán, dijo, levantándose del sitio que había ocupado en un diván del cenáculo junto a su madre.
Otro nuevo día nos puede descubrir un nuevo secreto. Guardad, pues, para mañana esto que bulle en vuestro pensamiento. Bueno, como decíamos, este trabajo iba a tener dos partes. Una primera parte que fue la lectura y una segunda parte donde compartiremos fragmentos que en sí mismos están íntimamente relacionados. El primer fragmento que quiero compartir es, quizás podríamos hasta quedarnos con este fragmento y no seguir avanzando en ninguna parte más, porque creo que ahí está encerrada muy profundamente la verdadera enseñanza del Cristo, la conexión del Cristo divino con el Cristo humano, la conexión del plan divino con la humanidad. Dice, el alma que ama a Dios, el alma que ama a Dios, de tal manera se unifica con Él que le siente vivir en sí misma con una potencia y plenitud que llega a absorberle por completo. Poder sentir, poder vivir, poder vibrar en el sentido de esta frase nos exime de cualquier otra sabiduría, porque toda la sabiduría está inmersa en esta frase. No se habla de un amor, por lo menos en mi concepto, tal cual los humanos lo entendemos o podemos llegar a entenderlo. En cualquiera de las manifestaciones humanas, aún en las más excelsas manifestaciones, no estamos hablando de ese mismo amor. Aquí amor es sinónimo de creación. Aquí amor es sinónimo de toda la energía. Aquí amor es sinónimo de toda la entrega. Aquí amor es sinónimo de que la vibración de la divinidad es una con uno. No sé si se puede llegar a comprender. Más adelante lo dice el maestro. No hay palabras en el lenguaje humano que puedan definir la maravillosa sabiduría. Y yo digo, asimismo como no hay palabras para definir la sabiduría, tampoco hay palabras para definir lo que significa el amor en términos de la concepción de la divinidad. Es como decir que la creación, el acto profundamente amoroso de la divinidad, se manifiesta de manera permanente en el ser con todos los atributos de la creación si el alma se entrega plenamente a esa divinidad. Aquí hay otro fragmento. No es que con el anterior haya acabado, es que no puedo alcanzar a explicar lo que siento cuando en algún momento alcanzo a vibrar un poquito por encima de mi mediocridad. Cuando puedo vibrar y comprender lo que significa amar a la divinidad y sentirse amado por ella. Amar y sentirse amado. Desde la eternidad sin medida, dice, y antes de que los tiempos fueran. Y aquí me quiero detener un instante más. Todo el tiempo consideramos a la eternidad como el tiempo total, como todo el tiempo acumulado en sí mismo. Y justamente la eternidad es todo lo contrario. Es ausencia total de tiempo. Ausencia, por lo menos, ausencia de tiempo tal y como lo consideramos desde el punto de vista, o lo comprendemos o lo vivimos desde el punto de vista humano.
un tiempo lineal que siempre va hacia adelante. La eternidad sin medida. La eternidad sin medida es el infinito. Y aquí debo detenerme un punto más. El infinito no es la sucesión finita de momentos. No es la sucesión finita de cualquier cosa que pueda ser tangible o medible. El infinito es la expresión en mi sentir, es la expresión de lo que significa la creación renovada de manera constante y permanente, una y otra vez concatenada esa renovación, no sumada una a la otra, absolutamente unida. No existe división mínima, ni instante, ni segundo, no, no lo existe. Y aquí, en la creación, que es la palabra que voy a repetir muchísimas veces, creo que hay fundamentalmente un acto que no comprendemos, o por lo menos yo no alcanzo a comprender desde el punto de vista de la impresión espiritual, que es que no nacimos en un instante. Antes de la manifestación, tal cual como está explicada aquí, de la manifestación de esas chispas que nacen y que van a comenzar a ser en algún instante van a ser un yo pensante, y no está dicho aquí, y esto lo planteo como una pregunta, ¿cuál es el proceso que va desde que se es chispa hasta que se es yo pensante? ¿Cuál es ese proceso? Verdaderamente es un aspecto tan magnífico que se nos escapa. Pero vuelvo hacia atrás y digo, antes de la creación digamos, de esos egos, antes de la creación de esas chispas, para ser más exacto, existíamos. Y digo antes, y es un error el poner antes o poner después, porque es hoy, es siempre hoy. Y tanto es ese hoy, que hay como una diferenciación, si se pudiera explicar de esta manera, entre el momento en el que nos hemos manifestado como inteligencias no perfectas, como inteligencias no perfectas que van hacia el, digamos, en un plano evolutivo o en el plano evolutivo hacia la perfección, y el momento anterior, que sería el momento anterior de la no manifestación. No, las ideas que bullen en mí me parecería impropias compartirlas porque ni siquiera tengo la capacidad de transmitir lo que siento en el momento en que las estoy expresando. Me supera con su magnificencia de una manera absoluta. Y aquí hay un hecho más. Plano físico, alma, ego. Consideramos y visualizamos como compartimentos estancos viviendo todos, digamos, estas tres manifestaciones, estas tres posibles manifestaciones desde el punto de vista de la manifestación menos sutil, que es el físico, y todo lo consideramos a partir del plano físico. Y se me ocurre pensar, algún día charlando con Hugo,
conversábamos sobre este tema. ¿Y si el físico y el alma no viven permanentemente en el mismo plano dimensional? Si el alma vive en un plano dimensional que comparte momentos con su yo superior, con su padre, y el alma también comparte momentos con con la personalidad, con el cuerpo, cerebral, con el cuerpo, sí, vamos a decirlo bien, con la parte encarnada que piensa, que razona y hasta que siente. Y aquí es difícil de concebir esta idea. Es difícil de concebir una idea de un ser que pueda vivir multidimensionalmente. Y sin embargo, creo y siento que lo único que no puede vivir multidimensionalmente porque no lo concibe es el cerebro del ser humano. Es la parte racional del ser humano que solamente concibe lo que ha visto, lo que conoce, lo que ve. Y hay un mundo infinito de posibilidades, donde esas posibilidades son, donde esas posibilidades existen. No debemos, por lo menos en mi concepto, por lo menos, y perdonen cuando digo debemos o como si fuese un imperativo, es más que nada una expresión, ¿sí? Para no ponerlo todo en primera persona, sino incluyendo a todos, ¿sí? A mí mismo y a las personas que comparten conmigo en este momento esta preparación y compartirán luego escuchando. No debemos, conceptualizar todo desde el punto de vista humano, porque la humanidad es el último proceso, incluso es el plano más ilusorio de todos los planos. Es el reflejo más reflejo de todas las verdades. Tal cual, como dicen el hierofante y Ceci de Sales, yo me acerco a la fuente y cuando me reflejo, al que veo es a mí mismo, pero veo un reflejo. Veo un reflejo. Veo lisa y llanamente una manifestación que seguramente tiene principio y tiene fin, incluso desde el punto de vista temporal. Todo este acto de amor, bellísimo, contundente, impresionante acto de amor, es creación. Creación, no de un ser, de incontables seres en los momentos en que debe manifestarse un proceso de la creación en algún espacio, tiempo, que no es el físico, ni el humano, ni la concepción nuestra del gran todo. Vivimos permanentemente en la creación, porque somos una creación del infinito. Ese amor con el que el Maestro relata para nosotros a través de arpas eternas y descubre el velo de estos secretos, es un acto insondable de amor. Es un acto exquisito de amor divino. Es un acto que trasciende toda nuestra posibilidad de la humanidad, que trasciende absolutamente todos los límites concebibles de nuestra existencia. Y la única manera de
acercarnos a esa vibración no es a partir de razonamientos, es a partir de entrega, es a partir de conceptualizar de manera vehemente, de manera sentida, de manera única, que somos creación de Dios, que somos la atención de Dios y que vivimos permanentemente en su vibración. La única manera de no estar o de no percibir su vibración es a través de nuestro propio aislamiento. Para concluir, seguramente iremos trabajando sobre las distintas partes que tiene este capítulo, ¿sí? No porque podamos dividirlo en partes o porque pueda dividirse en partes. Seguramente esto no puede dividirse, ¿sí? Porque nada es división en el universo. Todo es absoluta unificación, porque todo está inmerso en el todo. Todo está inmerso en el todo. Absolutamente todo. En sí mismo, para terminar, como decía, me quedo con la frase del maestro. La frase final. Bástale al día su propio afán. Guardad, pues, para mañana eso que huye en vuestro pensamiento. Y me lo digo a mí mismo, bástale al día su propio afán. Cada vez que mi mente, al leer estas hermosuras, intenta volar a indagar el nacimiento, la concepción, el ego, el alma, el cuerpo físico, las vibraciones, las dimensionalidades, el tiempo, el no tiempo, el infinito. Digo, bástale el día su propio afán. El alma que ama a Dios se unifica con Él de tal manera. Quédate con eso. Quédate con eso. Y guárdalo en tu pensamiento. Y guárdalo en tu corazón. Y siéntelo en el día a día. Y haz de tu vida un verdadero servicio. Y me lo digo un día y fallo. Y me lo digo otro y fallo. Y me lo digo otro y fallo. De lo único que no voy a fallar, seguramente, es de repetírmelo todos y cada uno de los días. Pues ha sido un placer, queridos hermanos, compartir este momento con todos vosotros. Hasta pronto.